Hola a todos nuevamente, bienvenidos a la segunda semana de este curso de lógica. Esta semana vamos a ver la implicación y la bicondicional. Esta semana estudiaremos equivalencia lógica, leyes de De Morgan, la implicación y la bicondicional. Si fuésemos a exponer las tablas de verdad para la negación de la conjunción de P y Q y para la disyunción de las negaciones de P y de Q, y las comparásemos, notaríamos que estas dos proposiciones tienen los mismos valores de verdad y por ende en algún sentido son la misma. Este es un concepto importante, por lo menos suficientemente importante como para tener un nombre, y por ello hacemos la siguiente definición. Suponga que dos proposiciones, P y Q, tienen la misma tabla de verdad. Entonces se dice que P y Q son lógicamente equivalentes, lo cual denotaremos con esta flecha doble apuntando en ambas direcciones. Básicamente, cuando dos proposiciones son lógicamente equivalentes, tienen la misma forma y podemos sustituir una por la otra en cualquier otra proposición o teorema. Es importante enfatizar que es la forma y no el valor de verdad de una proposición lo que determina si es o no lógicamente equivalente a otra proposición. Por ejemplo, 2 más 2 igual a 4 y 7 menos 5 igual a 2 son ambas proposiciones verdaderas, pero no son lógicamente equivalentes puesto que tienen diferentes tablas de verdad. Si representásemos la primera por P, entonces la otra necesitaría otro símbolo, digamos Q, y sabemos que estas no tienen las mismas tablas de verdad. Por otra parte, 2 más 3 igual a 5 o 3 menos 4 igual a 2 y 3 menos 4 igual a 2 o 2 más 3 es igual a 5 son lógicamente equivalentes. Para ver esto, dejemos que P represente 3 menos 4 igual a 2 y que Q represente 2 más 3 es igual a 5. Entonces la primera es de la forma Q o P, mientras que la segunda tiene la forma P o Q. Una revisión de las tablas de verdad muestra que estas dos son de hecho la misma tabla de verdad. Utilizando esta idea de equivalencia lógica, podemos establecer la relación entre negación, disyunción y conjunción, algunas veces llamada leyes de De Morgan. Sean P y Q proposiciones cualesquiera, entonces la negación de la disyunción de P y Q va a ser lógicamente equivalente a la conjunción de la negación de P con la negación de Q. Y asimismo, la negación de la conjunción de P y Q va a ser lógicamente equivalente a la disyunción de la negación de P con la negación de Q. En palabras, las leyes de De Morgan establecen que la negación de una disyunción es lógicamente equivalente a la conjunción de las negaciones, y la negación de una conjunción es lógicamente equivalente a la disyunción de las negaciones. Un error común es tratar a la negación, en lógica, como al signo negativo en álgebra, y pensar que la negación se distribuye sobre la disyunción y sobre la conjunción de la misma manera en la que la negación se distribuye sobre la suma. Una de las formas proposicionales más importantes en matemáticas es la de la implicación, algunas veces llamada la condicional. De hecho, todos los teoremas matemáticos están en la forma de una implicación. Si hipótesis, entonces conclusión. La forma general de una implicación es si P, entonces Q, donde P y Q son proposiciones. Denotaremos esto por P implica Q. P se llama premisa o hipótesis o antecedente y Q se llama la conclusión o consecuencia o consecuente. La tabla de verdad para P implica Q es esta que se muestra. Si pensamos en el significado que usualmente le damos a implica, deberemos concordar en que las dos primeras líneas de la tabla de verdad de arriba corresponden al uso ordinario, pero que las últimas líneas pueden no ser tan claras. Por supuesto, estamos en libertad de definir los valores de verdad de los diversos conectivos en cualquier forma que elijamos, y podríamos tomar la posición de que esta es la manera en que queremos definir implica, lo cual es de hecho el caso. Pero vale la pena ver que la definición también concuerda con el uso de todos los días, con el uso cotidiano. Para este fin, consideremos lo que podría ser llamado la parábola del cliente insatisfecho. Imagine que hemos comprado un producto, digamos un detergente para ropa llamado Ariel, después de haber escuchado un anuncio que decía, si usa Ariel, entonces su ropa quedará blanca. ¿Bajo qué circunstancias podríamos demandar al fabricante? Pensando un poco, encontramos que ciertamente no podríamos demandar si no hubiésemos usado Ariel.
el anuncio nunca dijo nada sobre lo que podría suceder si utilizáramos Sasscolor, por ejemplo. Y no podríamos quejarnos si usásemos Ariel y nuestra ropa quedase blanca. Así que solo podríamos quejarnos en el caso en el que hubiéramos utilizado Ariel y nuestra ropa no quedase blanca, como fue prometido. Así, la promesa del anuncio es falsa solo cuando la afirmación usamos Ariel y nuestra ropa no queda blanca es verdadera. Usemos nuestra notación lógica para examinar esta situación más cercanamente. Hagamos que P represente usamos Ariel y Q represente nuestra ropa queda blanca. Entonces la promesa del anuncio es P implica Q y podemos demandar, o sea, la promesa es falsa, solo en el caso en el cual P es verdadero y la negación de Q también es verdadero. Así, P y no Q debe ser lógicamente equivalente a la negación de P implica Q. Exponiendo la tabla de verdad para P y no Q, obtenemos esta tabla de verdad. Puesto que esta debe ser lógicamente equivalente a la negación de P implica Q, la tabla de verdad para P implica Q debe ser la negación de esta tabla, y lo es, compare con la tabla anterior. Y nuestra definición lógica de la implicación sí concuerda con nuestro uso diario, o al menos a la hora de estar lavando trastes. Notamos que el único caso en el cual P implica Q es falso es cuando P es verdadera y Q es falsa. O sea, cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión es falsa. Así, las siguientes implicaciones son todas verdaderas. Si 2 más 2 es igual a 4, entonces 1 más 1 es igual a 2. Si 2 más 3 es igual a 4, entonces 1 más 1 es igual a 5. Si el verde es rojo, entonces la luna está hecha de queso. Si el verde es rojo, entonces la luna no está hecha de queso. 7 es menor que 2 si 2 es menor que 1. Se debe además notar que si una implicación es verdadera, entonces su conclusión puede ser verdadera o falsa. Vea los primeros dos ejemplos de arriba. Pero si una implicación es verdadera y la hipótesis es verdadera, entonces la conclusión debe ser verdadera. Esto, por supuesto, es la forma básica de un teorema matemático. Si sabemos que el teorema, que es una implicación, es correcto, es decir, verdadero, y la hipótesis del teorema es verdadera, podemos tomar la conclusión del teorema como una afirmación cierta. Hay muchas maneras para establecer la condicional en español, y todas las siguientes son consideradas lógicamente equivalentes. Si P, entonces Q. P implica Q. P es más fuerte que Q. Q es más débil que P. P solo si Q. Q si P. P es suficiente para Q. Q es necesaria para P. Una condición necesaria para P es Q. Una condición suficiente para Q es P. La mayor parte del tiempo usaremos las dos primeras, pero es importante estar familiarizado con el resto. Mantener en mente la definición de P implica Q nos ayudará a recordar algunas de estas. Por ejemplo, cuando decimos P es suficiente para S, queremos decir que la verdad de R es suficiente para garantizar la verdad de S. O sea, queremos decir que R implica S. Similarmente, si decimos R es necesaria para S, queremos decir que cuando S es verdadera, R debe necesariamente ser verdadera también. O sea, queremos decir que S implica R. Cuando observamos la tabla de verdad para P implica Q, notamos que no es simétrica con respecto a P y Q. O sea, la tabla de verdad para P implica Q no es la misma que la tabla de verdad para Q implica P. En otras palabras, estas dos proposiciones no son lógicamente equivalentes y por ende no pueden ser sustituidas una por otra. Debido a esta falta de simetría, es conveniente hacer las siguientes definiciones. Dada una implicación P implica Q, Q implica P se llama su conversa. No Q implica no P se llama su contrapositiva. Y no P implica no Q se llama su inversa. Quizás el error lógico más común es el de confundir una implicación con su conversa o inversa. De hecho, este error común parece ser la base de mucha publicidad engañosa. Por ejemplo, si se nos dice que si usamos Ariel entonces nuestro lavado quedará blanco, lo cual puede ser verdad, aparentemente esperamos creer también que si no usamos Ariel entonces nuestro lavado no quedará blanco. Pero esta es la inversa.
la cual es lógicamente equivalente a la conversa de la afirmación original. Así, vemos que podemos creer la afirmación de Ariel y seguir utilizando SAS color con la conciencia limpia, o al menos lógica, y usar ropa blanca. Sin embargo, una implicación y su contrapositiva son lógicamente equivalentes, y entonces pueden ser usadas intercambiablemente. En este caso, esto significa que si nuestra ropa no está blanca, entonces no usamos Ariel. El último conectivo que consideraremos es la bicondicional. Si P y Q son dos proposiciones, entonces la proposición P sí solo si Q, denotada por P, flecha apuntando en ambas direcciones Q, se llama la bicondicional. No debe ser confundida con la equivalencia lógica, aunque existe una conexión que será revelada en la próxima sección. Decimos que P sí solo Q es verdadera cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad, y falsa cuando tienen diferentes valores de verdad. Así, la tabla de verdad para la bicondicional es esta. Algunas otras maneras de expresar P sí solo si Q son P es necesario y suficiente para Q, o bien P es equivalente a Q. Como los nombres bicondicional, sí solo sí y la notación sugieren, hay una cercana conexión entre la condicional y la bicondicional. De hecho, P sí solo Q es lógicamente equivalente a P implica Q, conjunción con Q implica P.